Uno, ok, vamos a compartir ahora sí la imagen de la presentación. Vamos avanzando porque si no nos vamos a quedar corto con este de Zoom. Entonces, primero para comentarles que eh, el tema que nos trae para ahora es un tema que ya se abordó el día de ayer. Es un tema que está dedicado a una variedad de una revisión sistemática y este es un curso o básicamente básico. No queremos ahondar más allá. Vamos a comenzar entonces. eh, Vamos a hablar un poco de la historia, ¿no? La historia se remonta hasta la creación de las revisiones sistemáticas y sus conflictos que tuvieron en algún momento y comenzaron a evolucionar, no hace mucho, los primeros años fueron en el 2005, pero ya en el 2010 se comenzó, digamos, a un poco a clarificar el marco metodológico. ¿Cuáles eran los problemas? Eran las limitaciones que se tenían para ciertas revisiones sistemáticas. Y entonces ya se propuso con Levat en el 2010 alguna mejora de este tipo de formato de revisión sistemática. Luego ya en el 2015 al 2020, o sea, como ustedes saben, no estamos mucho, son 10 años, entre 5 y 10 años, ya se produjo algunas mejoras. Uno de ellos es Prisma. En Prisma eh, sacó una extensión del Prisma original que se tiene para revisiones sistemáticas adaptado. Una publicación del Trico y colaboradores en el año 2018 con 20 ítems. Ok, esto es, por ejemplo, el checking list, ¿no? Donde se identifica el título, el registro, dónde se tiene que hacer. Por supuesto, acá dice próspero porque Prisma está ligado usualmente a esto. Y estos son, por ejemplo, las revisiones, algunas definiciones. La revisión sistemática, que ya ustedes lo pueden ver ahí, son estudios primarios, ¿no? Pero que están dirigidos a ciertas preguntas específicas. Esa es la metodología clásica. El metaanálisis, que es una parte estadística del sistema. Revisión paraguas, que es la revisión de las revisiones sistemáticas, ¿no? El clásico y el avanzado, y la revisión rápida, que tiene una ventaja, que es en tiempos cortos, pero que es el mismo modelo de la sistemática clásica. Aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? De algunas revisiones sistemáticas. Y aquí, por ejemplo, tienen un ejemplo de una revisión rápida. Los traigo a cotación porque esto es lo que yo hago, trabajo estas revisiones sistemáticas como parte de tesis de pregrado. Algunas otras definiciones como el scoping review, por si acaso esta presentación está en YouTube, que se los socializó el día de ayer. Y bueno, la revisión de Scoping Review o revisión exploratoria o alcance, perdón, era mapear la literatura disponible sobre un tema amplio, sin evaluar la calidad ni la síntesis de resultados, y sus usos son identificar los espacios vacíos en la investigación, como algunos conceptos muy claros. La revisión de mapa sistemático es una versión similar, pero está focalizado a una área, por ejemplo, población o intervención. Y luego vienen ya otras revisiones como la de síntesis y la realista o sistemática, que tiene que ver con los procesos como que involucran la búsqueda, la selección, y la síntesis es uno de ellos Aquí tienen, por ejemplo, unos ejemplos. Aquí tienen unos ejemplos, por ejemplo, del Scoping Review. Aquí también tienen otro. Aquí tienen una mezcla de todo aquí, una combinación de todo. Miren, aquí solamente para ver que las revisiones sistemáticas pueden presentarse en una gran variedad y, y se abordan desde puntos de vista de la pregunta como puntos de vista también de la identificación o de los procesos, ¿no?
el rectángulo más grande es la revisión sistemática clásica y en medio está el metaanálisis. O sea, no existe metaanálisis sin revisión sistemática, por supuesto que sí. Y aquí está la breve en tiempo. Y aquí ustedes ven, por ejemplo, la revisión sistemática, que está más ligado a la pregunta pico, no al proceso exactamente. Y ustedes tienen también aquí algunos otros enfoques. Por ejemplo, el enfoque de la parte de la síntesis, del proceso de la síntesis temática o realista, el impacto que también la política tiene que ver mucho acá, la política nacional o local, se pueden hacer revisiones de impacto. Y por supuesto, la revisión de revisiones sistemáticas que podrían ser de modo básico, tipo paraguas clásico o crítico. Como ustedes se podrán ver, hay un sinnúmero de variedades. Yo he tratado de traerles acá las variedades más conocidas. Hay un sinnúmero de nombres y de características también propias que se van discerniendo basado en cada criterio o la combinación de la pregunta PICO o PCE o PICOD o las variedades frente a los procesos, los componentes de la metodología. Entonces vamos a continuar. Permítame un ratito. Ok. Y entonces aquí ustedes tenemos un scoping review rápido. ¿Por qué me he focalizado en este? Porque si bien había hablado de revisiones sistemáticas como una revisión exploratoria, este tiene una característica particular. Es de corta ejecución. O sea, los plazos son bastante reducidos sin sacrificar el rigor metodológico y por lo tanto muy asequible para ustedes. Por ejemplo, si de ser de 6 meses se reduce, por ejemplo, aquí en 2 a 6 semanas, que es la rápida, miren la tradicional de 6 a 12 meses. Están limitadas en fuentes también. Ustedes podrán darse cuenta, miren la cantidad de fuentes. Mientras que uno tiene 7 o 5, la otra puede tener 3 o 4. Los revisores también y la información es mucho más focalizada en lo que necesito. Y por supuesto la síntesis está priorizándose a lo que yo quiera y no hacer una conceptualización muy grande. Miren, ahora sí vamos a hablar sobre el área de interés de un tema. Y el área de interés de un tema significa qué es lo que yo exactamente quiero investigar, como Scoping Review. Y aquí viene toda una metodología de manera general, pero les voy a tratar de dar algunos tips. Se puede utilizar hasta inteligencia artificial, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la primera parte de la metodología es explorar, es una exploración inicial que uno tiene que tener. Es todo un proceso un poco complicado esto al inicio, cuando no se tiene, digamos, la suficiente experiencia o no hay un entorno donde se pueda propiciar esa discusión. La otra es la priorización del tema y finalmente el afinamiento del enfoque. ¿Por dónde voy a ir exactamente? Entonces aquí tienen ustedes las fuentes a identificar en la exploración inicial. Primero, que yo voy a utilizar la literatura existente. ¿Cómo? Buscando revisiones sistemáticas previas en las bases de datos más importantes. Por ejemplo, PubMed, que es la más conocida. Luego, buscar artículos de alto impacto. Eso se ve con el índice H, uno de los tantos. Y la otra es buscando la base de datos de los protocolos. Aquí tenemos dos bien conocidos. Uno es el Próspero y el otro es el Open Science Framework. Esta última es la que está relacionada directamente con el Scoping Review. Yo diría que mejor se ajusten a la OSF que antes el Próspero, porque Próspero es revisión sistemática propiamente dicha. Pero también ustedes pueden indagar o explorar en las fuentes de las políticas públicas. Reportes de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, instituciones que tengan un aval suficiente, o también las guías internacionales de alguna patología, ¿no? Que donde a mí me diga exactamente cuáles son las directrices de un tema, por ejemplo, relacionado a la nutrición. ¿Cuál es el caso?
Pero también hay una que le he puesto acá con otro color, es de la consulta a un experto, ¿no? A un investigador que pues domina una temática, ¿no? Si yo, bueno, soy docente de nutrición, bueno, tengan una experiencia, sobre todo los que tienen más años enseñando el curso, pues tendrán mucho más, serán ya, se categorizarán como un experto en esa temática. Pero también los investigadores que trabajan en una temática relacionada a nutrición, como la hay gente que se dedica de a nutrición, por ejemplo, a desnutrición infantil, otro a la etapa del embarazo, otro o la gestación, y otro también dedicado de manera general, ¿no? No necesariamente a pacientes, por ejemplo, ya desde el punto de vista clínico o hospitalarios. Aquí yo les traigo ahora la segunda parte, que es la priorización. ¿Por qué voy a priorizar ese tema ahora? ¿Qué es lo que debo buscar en ese tema? Porque, bueno, ya busqué las revisiones por aquí, ¿ahora qué hago? ¿Cómo priorizo el tema? Tengo que ver que sea viable primero. Por eso les comentaba que hacer una revisión sistemática no es tan sencillo. Esto puede llevar hasta el nivel doctoral. Ya lo están haciendo países no, universidades como la Universidad Particular de Dorrego. Lo está haciendo Cayetano Heredia, ya lo está haciendo la Católica del Perú, lo está haciendo. No estamos yéndonos muy lejos, pero ya en otros países esto ya es España, Brasil, Chile, cada vez más se hacen revisiones sistemáticas, por supuesto, exhaustivas. Entonces, tengo que ver un tema, un criterio. ¿Cuál es el criterio más importante aquí? Que sea viable y relevante. Para eso tengo que buscar novedad, algo nuevo en la temática. Para eso, ¿dónde yo debo buscar? Hay una página, si bien puede ser el JBI Evidence Synthesis, puedo buscarlo en Cochrane también. Ojo. Entonces, ¿y yo qué es lo que podría hacer? Si hay tres revisiones sistemáticas o tres revisiones sobre suplementación con hierro en niños, pues eso sería, por ahí estaría la directriz, ¿no es cierto? De la novedad. Porque no hay mucho, ¿no? En gestantes también, por ejemplo, adolescentes. También la brecha del conocimiento, y eso básicamente aquí dice hay que utilizar el Google Scholar. Bueno, sí, porque si bien es cierto, no, tú puedes encontrar vacíos cuando encuentras que los resultados son 850, mientras que en otros encuentras 5000, 6000, 7000 o 100.000 o 1.000.000. Entonces, ahí es donde tú tomas el interés porque hay una brecha en ese tema. Relevancias políticas también para la política. Por ejemplo, si yo veo que el CONCITEC le da la prioridad, como lo hicimos en algún momento cuando yo trabajé ahí, en lo que era la desnutrición infantil, hasta ahora sigue siendo una prioridad. Hay documentos en el MISA similar, Ministerio de Salud, la desnutrición infantil sigue siendo una prioridad. Ya se vienen hablando hace 30, 40 años que las cosas van a cambiar, pero sigue siendo una prioridad porque el problema no se ha extinguido y menos aún se ha disminuido, ha aumentado, pero también tenemos que ver la factibilidad. Y para ver la factibilidad hay que ver cuánta de información de estudios puede encontrar. Y por eso que hay que hacer una especie de piloto, una búsqueda preliminar, sea en Cielo, Lilacs o cualquier otra base de datos, para ver, a ver qué pasa. De repente no encontramos nada y eso ya nos debe preocupar porque si no encontramos nada, bueno, no vamos a poder hacerlo, ¿no? Porque no hay información. Claro, es interesante porque es una novedad, pero no se podría ejecutar. Entonces ahí es el gran dilema. No tendré el insumo, pero ya hemos visto la primera parte y la segunda parte que era la priorización. Ahora vamos a ver a dónde nos vamos a enfocar ya. Ya tenemos el tema, ahora ¿qué hay que hacer? Tengo que delimitar. La famosa pregunta pico, o en este caso, no necesariamente la pregunta pico, ¿no? Pero podría ser no. Aquí se utiliza la pregunta PCC, P de población, C de concepto y la otra C de contexto. Ojo, esto lo voy a explicar después. Entonces, tengo que especificar mi población,
Por ejemplo, niños, pero yo puedo decir niños en una localidad especial, ¿no? Por ejemplo, niños de la periferia, de una ciudad periférica, ¿no? ¿De cuántos meses también? Tengo que ser específico en el concepto también. Hay que evitar, digamos, muchas ambigüedades. Tengo que tratar de coger un tema que sea bastante sólido y bien claro, pero amplio a la vez. Por ejemplo, un programa educativo nutricional, aquí, o educación nutricional. En el contexto también es importante, y aquí sí aclaro, la temporalidad y también la localización. No es lo mismo hacer una revisión sistemática en Brasil que en México o que en Perú, ni en el Perú mismo hacerlo en la sierra que en la costa o en la selva. Entonces, esa localización y también la temporalidad es importante. Pero también tenemos que ver que las preguntas estén bien delimitadas para que no ocurra, digamos, ese gran error de no sabemos por dónde estamos yendo. A ver, por favor, aquí, Cris, estás con el micrófono prendido. Entonces, preguntas bien delimitadas, ¿no? No puedo yo darme el lujo de tener una pregunta incierta. Para eso, la idea es que haya alguien que los oriente. Como yo le comentaba al doctor Plasencia, me decía, bueno, hay que plantearle la pregunta, sí. Ahora, pues, como sé que está bien delimitada y cómo no. Entonces, ahí viene a tallar uno, pues, que ya tiene un poco más de experiencia en este tema y le podría decir, mira, ¿sabes qué? No está bien delimitado todavía, le falta y hay una limitación y entonces aclarar eso. Si ustedes cumplen el protocolo del PCC estrictamente, pues no van a tener mucho problema. Y por supuesto, validar el tema. ¿Cómo lo voy a validar? Ese es el otro tema que siempre yo les comento, ¿no? Uno puede sacar una cosa muy interesante, pasar todos los filtros y decir, bueno, ya es factible, ahora ¿quién lo valida el tema? ¿Quién es el experto en el tema? Entonces, hay dos formas. Una, la prueba de concepto, que la utilizamos mucho en ingeniería, en investigación en ingeniería. Y aquí yo lo que hago es hacer un piloto. Entonces, yo veo cuántos estudios hay. Si yo veo que está entre 10 y 50, pues puedo esperar que sea un scoping review. Ojo, 10 y 50 estudios referenciados, no que el filtro final. Filtro final pueden ser dos o tres, pero si yo encuentro 250, bueno, ya no haré un scoping review, me preocuparé porque ya va a ser una revisión sistemática. Me ha pasado hoy día vengo de asesorar a seis alumnos y entonces hay algunos que tienen 30 estudios nada más y entonces es un scoping review. Mientras que otros tienen 400 a 500 y ya eso es una revisión sistemática, pero en este caso breve. También consultar a un bibliotecólogo, un experto en búsqueda. Y eso quizás es lo que más nos falta en el Perú. Hay poca gente dedicada a eso, la mayoría están en Lima, si no por decirlos todos. Hay dos o tres nada más dedicados a la salud en Lima. Uno de ellos está en San Marcos, y Cayetano no lo tiene, y creo, no sé qué, la Universidad, creo que Científica del Sur, me parece que hay uno más, y no hay gente dedicada a una área específica. Por supuesto que dominan este tema, el tema de la búsqueda sobre todo. Y eso es importante para evitar los sesgos, ojo, para evitar los sesgos. Algunos tips, entonces, no hay que ser demasiado amplio, ¿no? Si es muy amplio uno, por ejemplo, nutrición infantil en general es demasiado amplio, pues hay que ir un poquito más allá. Ni exagerar, ni muy específico, pero tampoco hay que ser demasiado amplio. Un tema ya cubierto por revisiones, para eso hay que buscar la base de datos. Si yo veo que ya es demasiado el tema conocido, ni hablar, lo tengo que dejar. Y si no tiene relevancia también, pues si yo no me voy a poner ahorita a investigar un tema que no sea práctico.
Por ejemplo, ¿qué hago yo viendo desnutrición en este momento en las cárceles? Por ejemplo, que sí yo sé que hay, pero la prioridad son nuestros niños, ¿correcto? Esa es la relevancia que tiene en la salud pública, por ejemplo, la niñez. Vamos ahora sí, porque estamos yendo un poco rápido para, para poder, estamos ya a 24 minutos, he comenzado, y me gustaría así abordar un poco la pregunta, no pico, aquí le he puesto la pregunta pico, porque eso es lo que más conocemos, ¿no es cierto? Ya ustedes este acrónimo lo vienen conociendo desde desde que creo que comenzaron investigación. Yo lo conozco desde que era estudiante también, les comento. Eh, y les comento que viví fuera y también eso mismo se hacía, la pregunta pico y así sucesivamente. O sea, esto creo que ya es algo ya estandarizado. Sin embargo, esta pregunta pico que es el corazón, yo le podría decir, del proceso de una revisión sistemática, tiene su contraparte en el caso de la Scoping Review y se llama PCC. Ojo, no confundamos, no se puede aplicar la misma metodología porque estamos hablando de una variedad que se puede aparecer perfecto. Entonces, pero ahora también hay una serie de preguntas, ya unas variantes más, como ustedes saben, se puede agregar la C a la pregunta pico, se puede agregar la letra D de diseño o design, y así sucesivamente. O sea, tiene que haber un mínimo, y este es el mínimo, y el mínimo indispensable para un scoping review es el PCC. Entonces, ¿qué significa el PCC? P de población, C de concepto y la otra C de contexto. ¿En dónde estoy? Eso es muy importante. Como les comentaba, el contenido puede ser, o el concepto contenido, el contenido de lo que voy a abordar eh, es interesante, puede ser nuevo, pero ojo, ¿y el contexto? Y ustedes saben que hay muchas cosas por hacerse en Perú, en el contexto, muchas cosas que hacer, en investigar, demasiado quizás. Y lamentablemente aquí, cuando ustedes hacen la búsqueda, se dan con la ingrata sorpresa que no encuentran nada. Por eso hay un colega que me comentaba y me decía a mí, Dante, pero tú haces revisión sistemática y le pones todo internacional. ¿Por qué no le pones? Porque no hay nada. En algunos temas no hay nada. Les doy un ejemplo. Yo estoy ahorita con un estudiante haciendo un estudio de prevalencia de amputaciones de tobillo. ¿Y saben cuántos trabajos hemos encontrado después de casi, ya terminamos, ya vamos a estar terminando la tesis, y solamente hemos encontrado 19 trabajos relevantes? Y bueno, y solamente nos hemos quedado con 3 trabajos que pasan el filtro final para hacer ese es un scoping review, por ejemplo. Pero es un contexto internacional porque, a ver, yo les comento, me dio la idea porque yo hago ese tipo de procedimientos quirúrgicos frente a los de amputación de por encima y por debajo de rodilla. Es un ejemplo, ¿no? A diferencia, le aplico la pregunta pico que se realiza en las revisiones sistemáticas, esta es más flexible. Pero, ojo, parece flexible, pero hay que tener cuidado porque te puedes ir o demasiado amplio o en un contexto demasiado fino. Por ejemplo, si yo sé que no hay estudios peruanos en un tema, entonces por lo menos tengo que ser en la región, en Hispanoamérica, ¿correcto? Ahí tengo que tener cuidado y ahí tiene que ver mucho el orientador, el investigador en el tema, en el área, o el experto o el docente que conozca de la temática también. ¿Cuáles son los componentes entonces? Ya habíamos hablado de los tres. Eh, el- la P de población, o que también puede ser el concepto, ojo,
también puede ser en algunos casos, más es en la orientación social, pero aquí lo vamos a determinar básicamente para población. Es el grupo de interés, la población definida. Ejemplo, gestantes adolescentes o también puede ser un programa de suplementación de hierro. Ojo, no necesariamente puede ser, como le digo, una población, pero en este caso son gestantes adolescentes. Para nosotros en salud más está dirigido para acá. En cuanto a la C de concepto, es el tema central de la investigación. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero abordar acá? La política, la teoría, las bases bioquímicas, las bases fisiológicas de ese estado nutricional. ¿Qué es lo que quiero abordar exactamente? O una intervención, un procedimiento, por ejemplo, en mi área quirúrgica o en el área de nutrición. Por ejemplo, enfocarme en la parte del tamizaje o el screening o el cribado del estado nutricional, por ejemplo, ¿no? Y la otra C es el contexto. Y este sí es un poco más clara para ustedes. Por eso que a veces les decían, no sé si, bueno, a nosotros nos corregían que teníamos que tener, la tesis tiene que estar como así como en la persona orientada en tiempo, persona, en espacio y persona, igual tendría que ser para una tesis. Entonces, aquí sí tiene mucha importancia el ámbito geográfico. Pero ojo, si yo le pongo Trujillo, se van a dar con la sorpresa que aquí casi no hay publicaciones. Si se van en el Perú, también se van. Entonces, tienen que irse a la región. El tema, el tiempo también. Entonces, hay un tiempo, por ejemplo, en la que se realizaba todas las situaciones de investigación estaban orientadas al COVID. Hoy día ya nadie se acuerda más que es historia el COVID, ¿no? Pero ya nadie quiere investigar el COVID, ¿no es cierto? En la parte cultural o institucional también tiene que ver. Aquí hay un ejemplo. Entonces, y este gráfico es para un poco de afianzar un poco este concepto. P de población o de participantes en salud, esto es lo que más nos definimos nosotros. Casi no utilizamos la P como concepto. La cesi de concepto, no hay nada que darle vuelta. Aquí un tema para mí nuevo, por ejemplo, puede ser, ok, me quedan 10 minutos. Y el contexto, que sí le he mencionado hace unos minutos. Ok, ok. Algunos tips. Ojo, población muy amplia, mucho cuidado. Concepto poco claro, otro tema. No debo ser poco claro, tengo que ser claro a dónde voy exactamente, tampoco muy específico. El concepto de emitir, de omitido o vago, también el contexto. No, que no se sabe tecnología en tal área, pero rural, ¿en dónde exactamente? Eso, o en qué año exactamente. Algunas diferencias entre la pregunta Pico y el PCC. Propósito del Scoping Review es mapear la evidencia, sobre todo de los conceptos, de esa C, de la temática, porque voy a hallar un vacío ahí, un gaps, mientras que lo otro es ver más que todo, evaluar efectividad de una intervención, que eso es lo que es claro y definido. Componentes que ya les he mencionado, ¿cuáles son? La flexibilidad. Y eso es lo que quiero también detallarles, porque me preguntaban a mí, los colegas a veces, yo lo entiendo, a veces cuando uno no conoce, y me decían, pero Dante, porque si la revisión sistemática, le digo, este es una scoping review. El scoping review permite varios estudios. Pueden ser estudios descriptivos de casos y controles, cohortes, pueden ser estudios transversales o de utilidad, mientras que la pregunta pico en la revisión, sí, pues todos tienen que ser ensayos clínicos, aunque sea aleatorizados y, bueno, pero tienen que ser de ese diseño. Esa es una diferencia que resalta en el Scoping Review, es muy flexible. Y esto finalmente agradecerles a ustedes. He tratado de ser rápido,
Me he obviado una parte porque considero que los componentes debería abordarlo en la siguiente sesión, en la próximo viernes. Y no sé si tenemos todavía unos 5 minutos para para una única pregunta. Yo lo estoy grabando, lo voy a compartir en el YouTube a todos ustedes para que lo revisen, para que aborden un poco el tema y si pueden hacer por el YouTube también algunas preguntas. ¿Ok? Yo no sé si hay alguna pregunta por parte de los asistentes. Ok, entonces vamos me disculparán el tiempo antes que me faltan unos 4 minutos y medio, según el cálculo. Solo para comentarles que esta es una herramienta muy interesante, sobre todo muy interesante porque es muy factible. La factibilidad de ejecutarla no es difícil. Se necesita solamente un muy buen entendimiento de la temática y una orientación adecuada. Y esperamos, señores alumnos, que ustedes pongan a prueba en este curso, en el curso de nutrición y este tipo de diseño de investigación porque es un diseño de investigación, así como las demás, y bastante alto, ojo, no es tan bajo, para que ustedes puedan, primero, aprender esto, porque estamos hablando, como les había comentado a sus compañeros el día de ayer de mi grupo, estamos ante un fenómeno que en el mundo tiene 5 o 10 años. O sea, en 3 años o en 4 años o en 5 años, cuando ustedes están acabando la carrera, esto será común y corriente. Y si no están preparados para esto, va a ser difícil, porque no lo van a entender y va a haber una desfase ahí. Oportunidades para publicar, porque ustedes saben que esto es una vitrina, se los comenté a mis alumnos también. Esto fue una razón de yo involucrarme en investigación, fue una razón por yo recibir becas y ser becado al extranjero. Ojo, esa ha sido la oportunidad que me dio la ciencia y la investigación. Por supuesto que esto es una nueva variedad. Ok, si no hay ninguna pregunta más, les agradezco su participación virtual a todos ustedes. Yo espero que el delegado haya hecho una captura de la cantidad porque me es un poco complicado para mí hacer varias cosas a la vez. Yo espero Sí, que doctor, sí le tomó la hayas captura. hecho. Sí, ya mejoraremos el proceso. Estamos comenzando, es lo lógico y lo que cuando uno comienza va a tener sus tropiezos y de esto retroalimentaremos y lo haremos mejor. Y ya sacaremos una nueva versión, pero vamos a colgar todo esto para que luego nuestros docentes quienes, quienes en el curso nos digan, mira, oye, Dante, te faltó esto y acá. Eso es construir algo nuevo y la retroalimentación ayuda muchísimo. Entonces, señores alumnos y señores docentes presentes, les agradezco haber la oportunidad de estar compartiendo un poco mi experiencia y nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora con los temas que continúan. Uno de ellos es el componente. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias.